Estupendo. Pim pam pum. Vale, genial. Muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al podcast en el canal de Twitch Alberto Wagner Moy. Estoy hoy con Mentes Inquietas. Estoy con Miriam Rodríguez del Real y con Javier Correa Román. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Hola. Alberto? Encantado. Bueno, como ya he comentado aquí, son básicamente los fundadores del colectivo filosófico Mentes Inquietas y estamos hoy para hablar de un tema bastante interesante. Bueno, antes voy a comentar un poco de vuestra bibliografía, que tienen dos libros, uno que se llama ¿Y pensar para cuándo?, publicado en autografía editorial, y otro que se llama Contar refanes y cultura popular, publicado en Punto de Vista Editores, que creo que el de Punto de Vista Editores salió el año pasado, si no me equivoco. Ujú. Sí. Vale, perfecto. Y entonces, como veis, es aquí una... Vale, Steve K, perdón, justo antes de empezar con la primera pregunta, Steve K, en la One nos vendían a Espinosa más que como un punky, como ETA. No sé qué responder a esto. Me encantaría ver cómo. Sí, totalmente. Vale, y voy a empezar ya con la primera pregunta, asumiendo que la gente, vamos a empezar desde lo más básico y luego vamos a ir escalando los conceptos. Yo os preguntaría por cómo entenderíais vosotros qué es el poliamor, qué es una relación abierta, qué diferencias tienen, básicamente, y aquí podéis empezar ya hablando. No sé quién quiere empezar de los dos. Empieza Eh, tú, Javi, si quieres. ¿O empiezo yo? No, venga, le doy. Yo creo antes de nada para empezar, y como tú dices, empezando por lo más básico, la dificultad que tienen estos términos es que engloban una serie de prácticas muy heterogéneas que casi lo único que tienen en común es la crítica a la normalización de un tipo de relación muy específica que de manera vulgar concebimos como amor romántico o monogamia. En realidad es casi más difícil que es de hacer poliamor o amor plural o estructuras no monógamas que centrarnos en qué tiene de fallo la crisis del amor romántico. Eh, si bien es cierto que de forma así muy somera y para que tú cojas el guante, Miriam, y para seguir en un nivel bajo, podríamos establecer que la relación monógama sería exclusividad sexual y afectiva con una persona dentro de un paradigma muy completo de yo, mi media naranja, bueno, dentro del sexo es algo que solo se tiene dentro de la pareja, un papel central dentro del sexo. La relación abierta vendría a romper con la exclusividad sexual y permitiría tener distintas parejas o compañeras sexuales, pero mantendría una exclusividad afectiva, y el poliamor vendría a destruir o a radicalizar esta crítica, apostando por una desjerarquización total y por tener múltiples relaciones en múltiples parejas. Vale, o sea, yo, mi pensamiento sobre el poliamor, yo creo que se basa básicamente en un libro que leí de Brigitte Vasallo, que es una escritora, se llama Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, y básicamente lo que hace es una crítica al sistema monógamo, ¿no? Pareciese que el poliamor es como una especie de réplica de la monogamia o de la relación monógama, pero a pues, N4, ¿no? O sea, a nivel múltiple. Pero, y ese es el problema que ha habido, ¿no? El problema que ha habido es que ha llegado gente con sus relaciones que tradicionalmente se llamaban rollos, y ha dicho esto es poliamor o esto es una relación abierta, que yo creo que antes, o sea, antes la gente ha dicho en plan, no, es que ellos tienen una relación abierta, ¿no? El problema de eso es que yo creo que el poliamor, en unos términos como más políticos, plantea una serie de valores y una serie de, o sea, características, pero no quiero llamarlo características porque precisamente lo que se critica desde el poliamor es como esa estructura cerrada o el modelo cerrado del sistema monógamo que no te hace o que no te da lugar como a plantearte otras opciones, ¿no? Pero sí que tiene una serie de valores, como puede ser la responsabilidad afectiva, los cuidados, la comunicación, la sinceridad, la honestidad, etcétera, que es obviamente en una relación, bueno, no obviamente, pero que eso en una relación de rollo de toda la vida igual no se da, a pesar de que tú quieras llamarlo relación abierta o relación poliamorosa. Y de hecho estos días como que se ha visto mucho porque no sé por qué, ha dado la casualidad, nos han hecho mucha promo que esta semana Pantomima Full ha sacado un
risitas de poliamor. Sí, Y sí. otra piba que me ha enviado una amiga mía, también ha sacado como un vídeo haciendo así como un poco de ironía y sarcasmo sobre el poliamor, y ves el vídeo y en realidad piensas, tienes razón, porque hay mucha gente que te viene y te dice, ay, no, es que soy poliamorosa o poliamoroso, ¿no? Y dices, vale, o sea, Sí. vale, pues cuéntame tu experiencia, abierto a escucharte, ¿no? Y cuando te empiezan a contar, pues al menos a mí me sucede que pienso, uff, pues yo esto no lo llamo poliamor, yo esto no lo llamaría poliamor porque precisamente el poliamor creo que hay una serie de valores que tiene claros, que son los que he dicho, y que precisamente lo que confrontan es este sistema monógamo que ha creado como estas prácticas relacionales monógamas de una forma como muy determinada y cerrada. O sea, básicamente para hacer un poco de resumen de vuestra disertación, o sea, vosotros entenderíais que el poliamor, o más que una forma concreta de relación, o sea, más que unas características determinadas, es más bien una postura en relación con la concepción que se tiene o con la práctica del amor en general. Es decir, si bien el amor romántico o el amor clásico entiende que tú tienes que estar atado a una sola persona porque el sexo o una afectividad emotiva de un tipo determinado solo puede estar vinculado a un individuo en concreto, el poliamor sería más bien la posibilidad, o sea, la negación de esto más bien que la afirmación de que tienes que estar necesariamente con un número múltiple de personas o que ese número múltiple de personas tienen que tener entre sí unas características determinadas. Es decir, que el poliamor no te dice que tienes que estar con 4 personas a la vez o que esas 4 personas tienen que estar en relación entre ellas, ¿no? Básicamente. Claro, Efectivamente. podríamos pensarlo en términos muy nichianos, la idea de que hay una idea que es Dios, valor absoluto, que sería tener pues una pareja, y no queremos matar a Dios y poner otro. Esto es de lo que se queja una y otra vez Nietzsche. No vamos a matar a Dios y a poner otro, se trata de quitar el trono. Entonces, más que la crítica sería intentar descentrar. Hay muchas prácticas. Emilia y a mí nos gusta mucho pensarlo con ir al cine, que a mí me parece que es un muy buen ejemplo. Cómo funciona ir al cine con la amistad. Tú no vas solo al cine con tu mejor amiga, sino que ir al cine es un elemento múltiple, variado, contextual. Con unos amigos quieres ir a ver unas películas, a veces de repente quieres ver 5 películas en una semana, quizás estás 2 años sin ver ninguna película, no pides permiso para ver una película. El amigo con el que lo ves siempre no se lo toma como una infidelidad si te vas a ver una película con otra persona. Es decir, ir al cine es un medio social y es un papel importante en la amistad, pero de ninguna forma es un papel central sobre el que gravita nuestras formas de entendernos social. Así deberían ser el sexo y sobre todo la exclusividad en las relaciones. No quiere decir que tengamos que sustituir estar con una persona por estar con 4, sino que no deberíamos acabar con la norma para descentralizar el sexo y una forma de relacionarnos. Igual de radical es alguien que está con 4 que alguien que se reclama totalmente asexual. Y no porque lo dejes con tu pareja, si tienes 2 parejas, ya eres monógamo otra vez. O sea, no se trata del número, sino de una forma de relacionarnos con las prácticas. ¿Tú qué opinas, Miriam? O sea, yo sobre todo como hacer hincapié un poco en lo que dice Javi, que ya lo había dicho anteriormente yo, que o sea, el poliamor no consiste en establecer un decálogo de normas sobre cómo tienen que ser las prácticas relacionales, las nuevas prácticas relacionales, ¿no? Porque entonces no deja de salir de la lógica que se critica desde el poliamor, que yo al menos yo entiendo, que es esa obligatoriedad y ese estanco cerrado de, o sea, que no sé si, bueno, si os ha sucedido en relaciones a vosotros o conocéis a gente, pero que parece que cuando empiezas una relación con alguien, es como que viene en un pack, ¿no? Y no hay como este tipo de conversaciones en las cuales se especifican los términos de la relación, incluso en una amistad, ¿no? En plan, especifica en una amistad como los términos de la relación, igual, yo qué sé, te quieres enrollar con tu mejor amigo. Entonces, yo creo que lo que pone en duda el poliamor es precisamente que haya como una especie de molde o como que haya una relación hecha, ¿sabes? Y la obligatoriedad de ella, que eso es el problema, ¿no? Que llegamos como al mundo y como nadie nos plantea, pues esto ha pasado también, ¿no? Con la heterosexualidad como un poco obligatoria, que era como, pues desde pequeña te dicen, ¿qué chico te gusta? Y es como, pues igual no me gustan los chicos, o igual sí, ¿sabes? O igual me gustan los chicos, las chicas, les chiques, pero
o sea, es como lo que se critica de la obligatoriedad pues igual que se sigue la obligatoriedad heterosexual, la obligatoriedad de la monogamia. Yo es Eh, verdad que sí que, o sea, bueno, que somos un colectivo, pero no tenemos como un pensamiento único. Sí, ¿no? Sois una neurona. Efectivamente. Sois una neurona Lo siento, específica. Javi. Somos un colectivo de dos con Pero dos pensamientos distintos. Sí. sí, súper colectivo. Es verdad que o sea, yo sí que pongo un poco, o sea, yo sí que pongo un poco en duda, o sea, o para mí el amor no tiene por qué, o sea, el poliamor, perdón, no tiene por qué significar no tener ciertas exclusividades, ¿no? En plan, una de las cosas que también hablábamos Javi y yo bastante es el tema de la desjerarquización, que al final la desjerarquización pasa por una desexclusivización. Pero desjerarquizar no es dar a todo el mundo lo mismo, ¿no? Poner a todo el mundo en el mismo nivel, ¿no? Y eso, bajo mi punto de vista, también pasa porque, pues, igual para mí, esta relación que tengo entra dentro del poliamor, pero soy exclusiva sexualmente, porque ese otras personas, o sea, ese desjerarquizar es quitar como ese privilegio o esa prioridad que tienen ciertas personas en mi vida. Pero eso no significa que yo quiera dar a esas personas lo mismo. Cuando pues tengo un problema, pues llamo, o sea, pienso en llamar a X personas y no pienso como en toda la gente de Ya. mi vida, ¿sabes? Porque es imposible, ¿no? Y, y también porque me parece que la sexualidad nos atraviesa de una forma como mucho más identitaria que, por ejemplo, ir al cine, como decía Javi. Te echo un bif. Sí, sí, aquí tiene que haber respuesta, ¿no? Javi, que habéis planteado un par de temas interesantes. Dos temas que ha planteado muy bien que a mí me gustan mucho es siempre que las concepciones del poliamor, del amor plural o por lo menos de los amores no monógamos no pueden quedarse solo en entender las relaciones sexoafectivas, sino que tienen también que abordar las relaciones de amistad, porque nuestras relaciones sexoafectivas se han construido a partir de una separación tajante con el amigo con el que no me acuesto, con el que no comparto nada corporal y la pareja a la que me entrego casi en cuerpo y alma. Y una crítica, por un lado, viene también a cuestionar por qué no puedo besar a una amiga de tanto quererla, por qué no puedo juguetear sexualmente con un amigo. Y entonces, para mí tiene que venir por dos lados, y esto lo ha dicho Miriam, me parece muy interesante, que también se derrite o se diluye el concepto de amistad tradicional y empiezan a aflorar otras formas de relacionarnos con los amigos o en otros espacios. Y respecto a lo de la desjerarquización, que por ponernos un poco en contexto, podría ser o corrígeme tú, Miriam, si crees, pero a lo mejor el paso típico de la relación abierta al poliamor, es decir, tú cuando ya te has acostado con algunas personas y decides quitar aún más privilegios y no solo no tener exclusividad sexual, sino también quitar exclusividad de cualquier tipo, el punto que dice Miriam es interesante y yo lo quiero llevar también para la amistad porque creo que se ve fácil. Nosotras no tenemos exclusividad en muchas cosas, o si tenemos amistades sanas, en mi opinión, no tenemos exclusividad en las amistades. No decimos, solo me puedo ir de vacaciones con esta amiga, o, ay, solo puedo jugar al fútbol con esta persona, y si otra persona me pregunta, pues primero le pregunto porque si no se enfada. Entendemos que no hay exclusividad y no solo haces una cosa con cada persona. Pero eso no quiere decir que con todas las personas hagas lo mismo. No quiere decir que porque con un amigo tuyo vayas al cine o juegues al fútbol tengas que hacerlo con todos porque les debas una amistad igual. Hay con amigos con los que quieres ir al cine, jugar al fútbol y amigos con los que no. De igual forma, el poliamor y desjerarquizar, yo entiendo que no significa que si tienes tres parejas dediques el mismo tiempo, hagas lo mismo. No significa cambiar una pareja por tener tres parejas en el mismo sentido, sino que yo estoy de acuerdo con lo que dice Miriam e implica más bien desjerarquizar, no tener un privilegio y una exclusividad, pero que esto no se traduce en todo el rato igualdad. A mí me parece interesante porque creo que ahí el nervio que estáis más o menos tocando cuando estamos hablando de tema de las exclusividades o de las cosas que se hacen o no se hacen, creo que por lo menos lo que plantea Miriam, yo aquí simplemente me considero expositor de ideas, es que el sexo tiene como un elemento, una característica, unas consecuencias en las relaciones y en la identidad del sujeto mucho más fuerte que a lo mejor los ejemplos que planteabas tú, Javi. No sé qué piensas tú. Si están en el mismo, en la misma especie, pero cualitativamente superior el sexo, o si son dos cosas distintas, no sé cómo lo veis. ¿Cómo afectan a la persona o qué implicaciones pueden tener en las relaciones?
Empiezo yo por alusiones y beat directo de mi amiga y ex compañera, ¿te imaginas? Y ex compañera. Hostia, Yo- sí, aquí- Rompemos en directo. No, yo estoy muy de Toma. acuerdo. No, por favor. Cuando comentamos la obra de Kate Millett en el colectivo, a que de forma muy somera, claro, para Kate Millett, ¿qué diferencia hay? Y simplificando en exceso y burdamente, ¿qué diferencia hay entre la explotación de una trabajadora y la explotación de una prostituta si las dos tienen que vender su fuerza de trabajo, aunque una es fuerza de trabajo sexual? Nuestra crítica iba por ese sentido. No todas las actividades son lo mismo, sino que una nos atraviesan identitariamente y el sexo nos configura identitariamente y nos atraviesa de forma esencial. Yo estoy de acuerdo con Miriam, estoy súper de acuerdo, el sexo no es como ir al cine y no se puede simplificar. Eso a mí no me parece que deba derivar o concluir en que tenga que tener un cierto altar o que de ahí se deba derivar que es más fácil exclusivizarlo. Hay otros muchos componentes que nos atraviesan identitariamente, como podría ser escribir, como podría ser, no sé, la familia y un montón de procesos que podemos concebir de forma no exclusiva, más multitudinaria. Para mí que nos atraviese de forma identitaria sí que dice que tenemos que ir con cierto cuidado, no como ir al cine, pero para mí de ahí no se deriva que sea más fácil exclusivizarlo, por lo menos. No sé, ¿tú qué piensas, Miruchi? Eh, yo es lo que he dicho antes. Yo pienso que sí que es más fácil precisamente porque al atravesarte de forma identitaria es algo, digo que es más fácil exclusivizarlo, pero eso no quiere decir que, o desde mi vivencia, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté estableciendo una especie de norma. O sea, efectivamente lo que tú has dicho. Creo que, que nos atraviese de forma identitaria solo significa que tenemos que ser un poco más ávidos con quien tenemos relaciones sexuales y no solo eso, sino una responsabilidad afectiva y unos cuidados con la persona con la que tienes relaciones sexuales, ¿no? Pues cosa que igual como en el típico rollo de cuando éramos adolescentes, pues no estaba presente porque te excusabas en nos que solo somos sí. rollos, ¿sabes? Precisamente para huir de esa responsabilidad afectiva, ¿sabes? Que es como, tú y yo no somos nada, pero no me rayes. Entonces, y nada, suscribo mucho el ejemplo que has puesto, que ya lo hemos hablado más veces, de el trabajo sexual, o sea, la explotación en el trabajo sexual y una trabajadora explotada. Y también, o sea, esto siempre lo he ejemplificado mucho, aunque yo no creo en un esencialismo en este sentido, pero el hecho de que mucha gente que se considera homosexual, bisexual, pansexual, etcétera, es gente que después de forma identitaria tampoco se identifica normativamente con el género establecido. Hay mucha gente bisexual y pansexual que se considera no binaria o que se considera trans. Entonces, a mí eso me hace pensar que, pues eso, que tu sexualidad atraviesa en cómo configuras tú también, pues, tu expresión con el mundo, los roles que adquieres. Y, o sea, tampoco lo estoy estableciendo como una teoría en plan de no acepto debate, porque obviamente acepto debate, pero sí que es algo que he ido observando y que concluiría eso. Yo creo que el... Ah, bueno, sí, Javi, perdona. Solo una cosa, quiero hacer un paréntesis porque el cambio de era me ha aturdido, que he dicho Kate Millett y me refería al libro de Despentes de Teoría King Kong, por si alguien está diciendo estos paletos que dicen. Bueno, pues sí, hemos cambiado la hora. Cierro ya el paréntesis. No pasa nada. De todo se puede arreglar. A mí me parece interesante esto que comentáis, porque yo creo que el tema punto, o sea, el núcleo el hueso de las relaciones sexuales o de la diferencia que hay con el resto de actividades, no solo es propio de las relaciones sexuales, o a lo mejor Freud diría que sí, porque en las relaciones de padre y madre, tú no quieres igual a tu tía que a tu madre, o puede que sí, porque has tenido una relación biográfica distinta con ella, pero no sé si me explico en el sentido de que hay diferentes tipos de amor y a lo mejor el hecho de que hay diferentes tipos, a lo mejor no es verdad que hay diferentes tipos de amor, pero el hecho de que hubiera diferentes tipos de amor significaría que tiene que haber que hay diferentes interacciones con uno y con otro. No sé qué pensáis vosotros, si es un constructo social, que también puede serlo, ¿eh? Porque, a ver, seamos aquí pragmáticos, la diferencia que hay en el sexo a lo mejor viene del hecho de que el sexo
es causa necesaria de la reproducción y de tener hijos, y si yo no sé quién es mi pareja, si mi pareja se acuesta con más gente, yo no sé quién es mi hijo. Hablando así bestia, ¿sabes? Que puede ser una de las causas históricas. Pero quiere decir que no sé, que a lo mejor el hecho del mismo de que en la familia, por ejemplo, hay diferentes tipos de amor, o de los amigos, también podría significar que, aunque sea una relación poliamorosa, no tiene por qué tener sexo entre todas las relaciones. No sé si me he explicado bien. Sí, a mí esta me parece una de las preguntas más interesantes. De hecho, yo creo que típicamente cuando se piensa en este debate, uno de los lugares comunes es decir que estamos tratando fenómenos distintos con la misma palabra y que igual que en la antigua Grecia había distintas palabras como filía, eros, luego se trató el tema de ágape, ahora habríamos simplificado el fenómeno al tener una única palabra que es amor, bueno, y el sucedáneo de amistad, que sería casi un derivado, porque yo también quiero a mis amigos, y entonces este sería el punto. Si pensamos que es un único fenómeno, ¿qué pasa con el amor que siento hacia mi pareja, mis amigos, mi tía y mi madre? Encima, si pensamos que el amor es un sentimiento, nos lo complica un poco más, porque por lo menos yo cuando quiero lo siento de una forma parecida, aunque con intensidades y modulaciones distintas. Pero no se me activa una parte del pecho para mi tía, una parte del pecho para mi abuela y un tobillo. No, o sea, que la parte sentimental encima es parecida y me ayuda a discernir qué es un amor y qué es otro. Yo en este caso, no sé si tú me sigues, Miriam, pero yo creo que podríamos ir por ahí. Me parece más interesante pensar las prácticas y pensar materialmente las relaciones que se establecen. No sé si hay un único amor, los problemas esencialistas me plantean bastantes problemas sobre si hay un amor, varios. Me parece que es más interesante plantearlo materialmente, como hay distintas relaciones, los sujetos se reconocen en distintos espacios y estos espacios, ¿por qué características se definen y hacia dónde pueden ir o transgredir? Y en ese sentido, mientras mi tía y yo nos reconocemos en espacios distintos y yo y mi pareja en otro, no me plantea más problemas el reconocernos bajo un mismo sentimiento o fenómeno unitario que sería el amor, que directamente plantearlo como cosas distintas. O sea, yo esto también lo hablamos hace súper poco Javi y yo, para ver si sintonía, y también es cierto que, o sea, el problema entre Javi y yo en este punto es que yo creo en Dios y él no. Entonces, voy a ir al infierno, claro, voy a ir al infierno. De cabeza está. Entonces, o sea, esto plantea, claro que plantea un problema, porque yo sí que creo que haya un amor y que haya un amor más bueno y que eso se materializa también en nuestra vida en prácticas relacionales más buenas que otras, porque, o sea, eso sí, ser relativistas o escépticos con que hay prácticas amorosas más deseables que otras puede caer, o sea, puede llevarnos a problemas de considerar que es amor una relación de abuso o maltrato, ¿sabes? Pero desde luego yo sí que pienso que, de hecho, otro de los libros que para mí es como súper básico para este tema es El arte de amar de Eric Fromm, que pues es un libro que está escrito hace tiempo ya, pero sigue siendo súper actual, que además también hace, o sea, al principio hace una crítica hacia el sistema de hacia el sistema capitalista y cómo eso nos ha conformado también en nuestras relaciones. Y Eric Fromm distingue el amor fraternal del amor materno, del amor erótico, del amor a uno mismo, del amor a Dios. Y esto sí que me lleva a plantear un poco, y os lo puedo plantear a los dos para ver qué pensáis, porque esto es un poco debate, si el amor materno sí que no es, o sea, es diferente, porque tiene como, o sea, tiene como una serie de características que no tienen, o sea, o que biológicamente es imposible que tengan otros tipos de amor, ¿no? Y esto siempre es algo como que me planteo mucho, y releyendo a Eric Fromm este año, yo llego a la conclusión de que el amor materno es el amor, o sea, para mí es el amor que puede estar más cercano al amor de Dios, que para mí es el buen amor, o el amor más genuino, por así decirlo. Entonces, pues lo planteo. ¿Qué piensas, Javi? Yo es que no sé hasta qué punto esquivo directamente ataca, Javi.
ataca, ¿no? Que puto Dios, no te imaginas el fin de él. Dios ha muerto, Miriam. Sí, no, yo no sé hasta qué punto esquivo el problema y es una actitud intelectual cobarde, pero yo creo que aquí todas estamos de acuerdo en que hay distintos fenómenos heterogéneos que consideramos amor, el del hermano, el de la madre, el de la pareja y el de la amistad. Eso parece evidente. A mí la pregunta de si bajo esos fenómenos hay algo así como un único amor, una realidad amor o una esencia de amor, no me produce tanto interés intelectual y siempre me preocupa la fundamentación, fundamentar las cosas esenciales. Casi que mi preocupación va más a un nivel práctico. Hay distintos fenómenos de amor, pues bien, dejemos, como decía en la famosa tesis de Feuerbach Marx, dejemos de interpretar el mundo y vamos a cambiarlo. No quiero interpretar los distintos fenómenos para descubrir una esencia subterránea que dé problemas, vamos a cambiar hacia un mundo mejor. O sea, que recojo todos los valores que dice Miriam y creo que se pueden aplicar igualmente a los de la madre, a los del hermano, igual que una relación de pareja justa, pues una relación con un hermano bajo los mismos valores de honestidad, de creación compartida, etcétera, etcétera. Pero quizá la pregunta más metafísica de si hay un único, no hay un único amor, me parece ética y pragmáticamente fútil, pero vamos, por gusto personal y porque al menos yo no sé en qué puede ayudar eso a que construyamos un mundo donde paremos ciertas dinámicas de consumo de cuerpos y ciertas dinámicas políticas. Que esto es un tema, ya debería de callarme, pero que esto es un tema interesante, que no toda la crítica al amor romántico se hace desde posturas políticas, que a mí me parece que es un sitio fundamental desde el que hacerlas. No se trata de hacer las críticas al amor romántico porque me siento mal o porque otras cosas están guays, sino porque hay toda una genealogía de las prácticas que la inscriben en un modelo político y que permiten establecer ciertas correlaciones entre las formas de entender el capital y el patriarcado y cómo nos relacionamos con otras personas. O sea, que el tema del poliamor no es qué guay soy y leo libros, sino que para mí es una práctica política. Yo este tema justo ahora, cogiéndote el hilo, porque era una de las preguntas que tenía planteadas y he dicho, mira qué bien, que ahora justo la ha sacado a colación, quería plantearos, esta teoría del poliamor o estas prácticas poliamorosas, vosotros históricamente las situáis en un planteamiento intelectual y después práctico, o creéis, porque yo creo que, por ejemplo, por poner un ejemplo, la monogamia no surgió teóricamente y luego prácticamente, sino que yo creo que fue un poco a la inversa. Primero salió prácticamente y luego se justificó teóricamente. Entonces, por hacer un poco de revisión histórica y de exposición de los orígenes de la teoría poliamor y estas cosas, vosotros, ¿cuándo veríais que nace y cómo se va desarrollando? Por si queréis aquí hacer un poco de exposición historieta. Perdona, iba a hablar yo, Miriam. Pues. O sea, yo creo que un error, esto lo trata mucho Foucault en la historia de la sexualidad, es un error anacrónico pensar, por ejemplo, él lo trata con el tema de la heterosexualidad, como volver a los griegos, como si fueran, no tienen represión, luego hubo cristianos, hubo represión y ahora ya no. O sea, plantear problemas actuales históricamente genera muchos problemas, porque la poligamia solo se... Perdón, la poligamia, Dios mío, primero lo de Kate Millett y ahora la poligamia. El poliamor solo se puede entender desde los condicionamientos sociales y desde la estructura social actual. Yo no sé hasta qué punto es anacrónico pensar el poliamor en la antigua Grecia, en los primeros cristianos, porque sus transgresiones y las fracturas y las fallas del amor van por otro lado, porque el amor dominante era otro. En la antigua Grecia el amor de los muchachos, en los primeros cristianos hacía una revalorización de la virginidad, etcétera, etcétera. Así que yo situaría sobre todo la práctica del poliamor a partir de la familia burguesa y a partir sobre todo del establecimiento del capital y del instauramiento de la lógica de la propiedad y toda una serie de consecuencias que eso trae. Ahora bien, no siempre ha estado esto como transgresión. Yo creo que es algo que, ahora lo podría completar Miriam, que ha estado a partir de los últimos años con no sé, las políticas del deseo, las mal llamadas políticas del deseo. Esto Foucault se lo echaba mucho en cara a Chomsky, ¿no? Cuando decía, no se puede pensar una naturaleza si no solo pensamos desde los condicionantes sociales. Cuando los marxistas y Marx imaginaban la utopía, imaginaban familias burguesas. Es decir, que no siempre, solo por tener una práctica
del amor romántico se ha transgredido hacia el mismo sitio que es ahora donde llamamos poliamor, sino que ha habido otras fracturas, otros intentos, o no siempre ha interesado de la misma manera. Yo lo situaría sobre todo a partir de mayo del 68, aunque esto es casi un cliché y un lugar común. Ha habido otros muchos intentos, ha habido otras muchas zonas, el anarquismo español teorizó un montón en la Segunda República, y yo creo que siempre ha habido fracturas, pero ahora encaja especialmente bien y creo que se ha puesto en boga porque el capitalismo tardío con el consumo masivo y el consumo de cuerpos permite que haya unas similitudes siniestras entre las formas de comportarnos con el capital y en el mercado y las formas de comportarnos malentendidas del poliamor, que sería todo ya consumo de cuerpos, nada fiel, etcétera, etcétera. Y es justamente con esto contra lo que tendríamos que romper, porque corre el peligro de absorberse una práctica muy, muy mal entendida. Vale, os voy a plantear un momento cuestiones que han puesto en el chat Vale. y luego retomamos este tema. Vale, Adria Caón pregunta, buenas gente, ¿el amor requiere algún tipo de reciprocidad o debe ser siempre desinteresado? Saludos. Y ahora a ver, primero, si puede responder Miriam primero, que antes ha respondido Javi primero. Ah, bueno, espérate, que está... No, pues si quieres empezar tú, Javi. O bueno, claro, sí. Te has muteado aposta. Sí, es que tengo un reloj antiguo en mi casa que da las horas y estaba sonando 10 veces las 10, entonces. Ah, pensaba que era no quiero responder a la pregunta. No, Sí. era, Vale. o sea, era un poco para quedarse profesional, pero no ha quedado, lo siento. No me he enterado de la pregunta. Te la repito, no pasa nada. Pregunta Adrià Caón. Buenas gente, ¿el amor requiere algún tipo de reciprocidad o debe ser siempre desinteresado? Saludos, saludos Adri. Bueno, saludos, Adri. Vale, este tema a mí me pareció un poco complicado, ¿no? Porque obviamente desde mi visión como amor genuino, que para mí el ideal o el modelo es el amor de Dios es un amor desinteresado, ¿no? Pero, siendo realistas, creo que las prácticas amorosas en los seres humanos necesitan de reciprocidad porque somos seres codependientes, somos seres sociales que nos necesitamos unos a otros, ¿no? Entonces, creo que se necesita como un nivel de abstracción y de, no sé, de misticismo muy grande como para decir que yo amo de forma desinteresada, ¿no? Una cosa es que tú digas, yo intento amar a mis amigos, a las personas de mi vida de una forma desinteresada, en tanto que yo hago ciertas cosas por estas personas o tengo ciertos actos, demuestro ciertas cosas, ¿no? Sin esperar yo recibir a cambio, pero si no hubiese una reciprocidad, o sea, si fuese una relación solo unilateral, creo que esa relación se acabaría. Entonces, creo que queda muy bonito decir que el amor ideal es el amor desinteresado y el amor que no busca recibir, y creo que el punto de mira no está en dar esperando a recibir, ¿no? Pero de forma práctica creo que es inevitable que haya una reciprocidad y porque en la relación se necesita que la línea vaya hacia los dos lados. Y eso no significa, o sea, vuelvo a repetir, que el punto de mira tenga que estar en recibir cuando yo estoy dando, ¿no? Porque, o sea, lo que tiene la donación precisamente es que pues, tú estás dando y en ese dar tú no te quitas, ¿no? Tú te vuelves a llenar, tú sigues teniendo. Pero no quiero como caer como en una especie de idealismo de no. ¿Qué opinas, Javi? Yo iba a decir, esta pregunta también me parece cojonuda, pero voy a acabar en el cliché de decir todas las preguntas son increíbles. Pero es que esta pregunta es muy interesante y yo creo que sale mucho. Yo creo que es innegable que nuestras relaciones monógamas se han establecido bajo el ideal de la reciprocidad. Y no voy a decir nada nuevo que no haya dicho Miriam, pero voy a intentar ponerlo con tres palabras para por lo menos para ver si da más juego. Nuestras relaciones se han establecido bajo la reciprocidad. Esto es, me das si te doy, se establecen a través de contratos, si tú no me das, tenemos que dar el mismo punto.
hay también cosas un poco peliagudas con el tema de si te regalo, me regalas, yo que sé, todo un tipo de prácticas que derivan en la exclusividad sexual, ¿no? Si te acuestas con otra persona, no me das a mí, bueno, ese tipo de juego. Así que para mí romper esa reciprocidad exhaustiva y ese dar a cambio de es importante a la hora de pensar otro tipo de amor. El amor no puede ser dar a cambio de, porque sin intercambio no amo. Ahora bien, y este es el punto importante, no podemos caer en lo que ha dicho Miriam de, ala, pues damos sin más, porque podríamos pensar entonces que legitimar una relación sexoafectiva claramente violenta y claramente de maltrato, donde solo de uno y la otra persona genere muchísimos problemas. Para mí el truco está en coger el hilo que ha dicho Miriam, de entender que somos seres interdependientes y cambiar la palabra reciprocidad por cuidado, que aunque está muy de moda, creo que da bastante juego. Si entendemos por qué hay que cuidar, no se trata cuando cuidamos, y esto lo sabemos cuando tenemos alguna persona dependiente en casa, no pensamos que hay que dar exactamente lo mismo, porque los cuidados ya entienden que cada uno necesitamos unos cuidados muy específicos. Y yo con un tema, no sé, por ejemplo, yo me pongo muy nervioso esperando, a mí es una de las cosas que me va horrible. Yo cuando hay una cola o me da impaciencia necesito unos cuidados muy fuertes, pero en otros temas no. No se trata de que como yo en esto las mismas horas se las tengan que dar, pongamos a Miriam o a quien sea. Incluso hay momentos en los que quizá me siento con la fortaleza de no necesitar un cuidado, sino que puedo dar. Entendernos como seres frágiles nos hace pensar que no hay reciprocidad, sino que si hay alguien más débil o que necesita un cuidado, esa es la prioridad. No se trata de que si yo te cuido, tú me cuides, pero yo no lo necesito. Se trata de quién necesita, qué dependencias y necesidades se generan y cómo en colectivo las vamos a solucionar sin pensar en términos individuales de, pues tú a mí, yo a ti, sino en términos más colectivos. Sí, 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 totalmente. Yo creo que el punto es la colectividad, ¿no? Yo creo que... Ahora no sé quién lo dijo, la verdad. Pero bueno, quien lo dijera, pues mira, muy bien por él. Creo que porque podríamos distinguir en dos tipos de intereses, que serían más los intereses egoístas y los intereses grupales. Porque, claro, la palabra interés tiene como ese matiz muy negativo, muy de egoísmo. Y entonces el concepto de cuidado, si en vez de utilizar el de interés utilizamos el de cuidado, pues está bien. Porque yo, cuando quiero a alguien, tengo interés porque esté bien esa persona. Entonces es como un interés que trasciende a mi persona y pues... O sea, no es simplemente que yo quiero que me dé afecto, que me dé tal, sino que yo quiero que esté bien ella porque yo amo a esa persona. Exacto. Entonces, yo creo que el amor desinteresado ese sería más ese amor de cuidado más que el amor de tengo 15 años, me enamoro de alguien que no sé quién es, que me estoy enamorando de una imagen y básicamente soy Petrarca enamorado de Laura que no sé ni cómo se tira los peos, ¿sabes? Hablando mal, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí, que el concepto de interés positivo, cuidado, todo esto puede llevar al matiz ese que se necesita transportar, ¿sabes? Que no es una o sea, volviendo otra vez al sistema capitalista, ¿no? Que está como en la base de todo esto, no es una suma de individuos el amor, ¿no? Sería como un Claro. conjunto. O sea, porque una suma de individuos es, yo te pago 10 euros, tú me vas a comprar el pan, ¿sabes? Entonces hay como intereses particulares que coinciden en la acción pero no en el fin, ¿sabes? Entonces el amor sería como un fin común, yo creo. Claro, Básicamente. además, la persona que ame desinteresadamente tendría que afrontar una pregunta que para mí es muy jodida, que es, si tú dices amar desinteresadamente a alguien, ¿por qué amas a esa persona y no a otra? Si no tienes ningún interés sobre esa persona, ¿por qué a esa persona y no a la vecina? ¿No? Entonces, ese sería para mí un problema. Por eso es mejor abandonar eso y pensarlo desde tu marco, como tú dices. ¿Quieres algo que añadir, Miriam? No, o sea, con lo que decíais de la reciprocidad y de dar lo mismo que recibes y que las relaciones no tienen que ser como en ese sentido igualitarias, ¿no? O sea, Javi y yo además o sea, siempre lo hemos dicho un montón, ¿no? Hay veces que Javi está al 90% y yo estoy al 10%, ¿sabes? Y está bien y no pasa nada. Y hay otras veces que yo estoy al 60 y él al 40 y otras veces estamos 50-50. Y esto es una metáfora que me dice siempre Javi, que me gusta mucho, que es que, y que ahí también se ve como la no reciprocidad, o sea, que no todo es 50-50 siempre, ¿no? Y es bueno, corrígeme porque es que yo soy de letras, entonces igual digo mal la metáfora. Dale.
que las reacciones químicas siempre van a la velocidad de la velocidad del elemento más lento, ¿no? Y entonces pues sucede igual en las relaciones humanas. Las relaciones humanas van siempre como a la velocidad del elemento más lento, ¿no? Y esto pues dinamita como también completamente los términos de reciprocidad a nivel intercambio, ¿no? Porque si no sería como, hey, venga, espabila, ya, en plan, necesito todo esto de ti. Y no es así. Bastante interesante esta metáfora, me ha gustado. Esta me la quedo, ¿eh? Yo lo utilizo mazo. Espero acordarme de quién la ha dicho y no como con la anterior. Vale, Steve K. pregunta: si el amor no es tanto un sentimiento o una cuestión esencialista, sino que más bien consiste en prácticas, ¿qué prácticas serían las que definen el amor? ¿Hay congruencias suficientes entre las prácticas amorosas familiares, de amistad y las de pareja como para que puedan englobarse bajo el mismo término? Y dice luego: a las de familia, amistad y de pareja añado las de Dios, ya que sale en el debate. ¿Os repito la pregunta o...? No, yo Vale. solo... Que si no hay cuestión esencialista, que qué prácticas definen el amor en términos generales. Así por si la gente no se entera. ¿Y por qué lo llamamos a todo lo mismo? Sí. Entiendo, ¿no? Yo, y aquí ya voy a romper mi lanza, si me ve mi psicoanalista, hola, a mí es que ya el tema de la familia y el amor, a mí particularmente me ha traído más problemas que alegrías. Entonces yo lo de las prácticas familiares, llamarle amor, casi que yo hablaría de estructura familiar, ¿no? Es verdad que al final luego roza el cariño, pero bueno, bromas aparte. Yo para mí son tremendamente heterogéneas y yo para mí, por ejemplo, no metería a la familia como estructura en el amor, más allá de que puedo desarrollar amor y amistad con mis familiares. Pero entiendo que la estructura básica que ordena la familia no es la de amor, sino la de otro tipo, quizá de propiedad biológica. Bueno, no soy muy experto en el tema, pero creo que no es la que prima. Y a la vista está la cantidad de familias donde no hay amor y las llamamos familias. ¿Qué prácticas son las que podríamos llamar amor? Esta es una pregunta y un tema que yo no sé responder, así que no me puedo adentrar. Ojalá la gente que nos escuche, o seguramente Miriam pueda, pero cuando empezamos a tirar y a tirar y a tirar y a estirar el amor y descentralizar y abrir a prácticas y atacamos también a la amistad y vamos por un lado y por otro, surge una pregunta de que entonces ¿en qué se diferencia el amor y la amistad? O como bien dice quien nos ha preguntado, que en vez de hablar de amor y amistad en esencialismo, las prácticas amorosas y las prácticas amistosas. Yo la verdad es que no lo sé y no sé ni siquiera que se diferencien. Quizá el futuro está en que no se diferencien y tratar de una forma parecida a la vecina que viene llorando a casa porque necesita ayuda y a la pareja con la que estás. Quizás solo se diferencien en un proyecto de futuro o en cuestiones más mundanas como con quién tienes que vivir o con quién haces la renta. No lo sé. Como digo, no tengo respuesta, pero me parece una pregunta, como siempre, ¿no? Cojonuda. No te van a caber los cojones en toda la habitación. Ya, Tantas preguntas cojonudas, joder. A mí me parece también muy interesante cómo empieza la pregunta, ¿no? Porque, o sea, como que se ha dado por hecho, porque claro, lo hemos dado por hecho nosotros en el debate, que el amor es una práctica, pero creo que también se puede poner en duda, ¿no? O sea, no porque yo lo quiera poner en duda, sino porque no creo que todo el mundo piense que el amor es una práctica, o sea, habría gente como que tiene una visión como más biologicista de la vida que te diría, no, son puro sentimiento, porque son reacciones químicas, ¿sabes? Que se producen en tu cerebro, que producen esto, y eso es lo que es el amor, porque te produce, porque detrás del amor hay como una serie de sentimientos que te producen, pues, o sea, que en realidad tiene sentido, ¿no? Porque la acción se ve impulsada o se ve potenciada, ¿no? Por una serie de sentimientos que producen ese actuar, ¿no? Pero me parecía como muy interesante como hacer esa puntualización porque, bueno, se puede como poner en duda que sea unas prácticas, pero obviamente nosotros hemos estado hablando de prácticas. Y después, ¿en qué se diferencian y por qué llamamos a todo amor? Es curioso, o sea, es curioso y yo también me lo planteo, porque, o sea, si no deberíamos darles como diferentes nombres, ¿no? Pero claro, llamarles diferentes nombres también sería como, o sea, establecer lingüísticamente una diferencia también sería establecer de forma práctica una diferencia. Ya el hecho de socialmente se entienden cosas diferentes cuando tú hablas de un amigo que cuando te hablas de el chico que te gusta, ¿no? O sea, ya
como esas palabras conllevan como una serie de prácticas y una serie de características implícitas en eso. Yo creo que idealmente, igual lo que Javi y yo podemos plantear es que no esté ligado como ese nombre o esa palabra a esas prácticas concretas, sino que sea como un poco más una decisión libre con la persona con la que estás construyendo esa relación de amistad o lo que sea. Pero también es cierto que la práctica socialmente tiene unas connotaciones y lleva como parejo como una serie de características. Y después sé que había como una tercera parte de la pregunta, pero ya se me... La tercera parte era, ¿hay congruencias suficientes entre todas estas prácticas como para llamarlas a todas amor? Ah, bueno, lo has Yo creo que tocado. sí, las has abordado. Sí. Yo creo que sí. Yo, yo una cosa solo quiero decir, que según va pasando la charla me doy cuenta que lo más importante de toda la charla lo ha dicho Miriam, que es el poliamor persigue una serie... No, toma, jodete, Javi. Persigue una serie de valores, honestidad, trato, porque la pregunta que hay después de todo esto de amor con el hermano, amor con el amigo, amor con el novio es... La pregunta final es cómo comportarnos con los otros. ¿Cuál es la forma justa de comportarnos con los otros? En ese sentido, la apuesta de la crítica del poliamor vendría por valores de honestidad, de cuidado y una serie de valores que ha comentado Miriam. A partir de ahí, casi me parece más interesante los efectos que generen esos efectos, que mis prácticas cotidianas con todo el mundo generen esos efectos de cuidado, de honestidad y de comunidad, que si es con mi hermano biológico, que si es con el vecino, que si es no. Me parece casi más interesante los efectos prácticos y éticos que generan a cualquier idea de esencia que lo hizo la misma pregunta. Rechazando esencialismos me da igual, sino lo que perseguimos son los efectos prácticos con los otros con los que nos relacionamos. Claro, y eso serían las cosas que podrían tener en común todas estas prácticas. Sí, sí, yo creo que si tuviéramos que definir un poco lo que sería el amor, yo creo que amor es buscar el bien de la cosa que quieres. La cosa lo digo en general. Y entonces, en esa gradación de amores, cuanto más buscas el bien de la otra cosa o más te esfuerzas en su alegría o en su felicidad, yo creo que iría escalando. Entonces, serían diferentes los amores que tienes hacia el hijo porque buscas su felicidad de un modo, el amor que buscas hacia tu padre es otro, el amor hacia tu pareja es otro, que bueno, se entiende mucho como el vivir juntos y el tener hijos y estas cosas, pero que es un tipo de amor, ¿no? Es como hacer un bien a la otra persona en el caso de que sea un bien eso. Y entonces yo creo que a lo mejor la definición o el paraguas en el que todo caería sería como buscar el bien de estas cosas. Y dices, ah, no, pero entonces amas muchas cosas. Pues sí, podéis amar muchas cosas, a lo mejor a un nivel más bajo. A lo mejor si ayudas a una persona mayor a pasar por el semáforo, pues estás amando a esa persona, pero claro, nosotros entendemos amor en su punto álgido o en su momento cumbre, pero yo creo que se puede entender amor como esa filia, ese buscar el bien de todo lo que de los seres que nos rodean y que buscamos su alegría y tal. Yo creo, ¿no? Un poco. Me encanta porque me parece súper cristiano. Sí, joder, Pablo a los romanos. Que pase Dios, ¿no? Que pase en Twitch, que conecte Dios. Venga. Dios pide entrar en la reunión. No, a mí me parece muy guay porque, no sé si veis, bueno, Miriam sé que no sé si tú ves, Alberto, la Isla de las Tentaciones, pero No, a la mí verdad es que cualquiera no. que vea la isla o que haya estado en un campamento se da cuenta de lo diferente que es el amor en la vida cotidiana de en un campamento que es una burbuja. Que Eso te es puedes verdad. literalmente enamorar en 2 días. Y yo Sí. creo que una vez que cogemos eso, que la Isla de las Tentaciones mola porque yo creo que se construye sobre la base de que es igual y luego llegas ahí, es una burbuja y lo flipas en 3 días, ¿no? Y te olvidas de todo. Pero yo creo que ahí se ve muy bien cómo el amor es situado y cómo todas nuestras prácticas son situadas y cómo en una burbuja puede adquirir unas connotaciones totalmente distintas y unos ritmos totalmente inesperados y cómo en otras totalmente otros. Entonces, si entendemos que todas nuestras relaciones están situadas en marcos distintos, en contextos tremendamente distintos, yo creo que se entiende que es normal que sean distintas y que adquieran sus propias particularidades y que en ese sentido, más que buscar unas prácticas unitarias sobre qué es el amor, es casi más violento acallar la diferencia, hay que pensarlo desde el amor situado. Qué poético. Paso a la siguiente cuestión, ¿no tenéis algo más Dale. que...? Vale. Dice Sí, Joan sí. Calvin, el cuidado es precioso, pero cuidar es doloroso. No solo es un problema de una economía capitalista, sino, en mi ignorante e indómita opinión, un problema de un hedonismo pop. O sea, que el cuidado implica un sacrificio, implica
un esfuerzo doloroso y que en una sociedad muy hedonista, pues que no se da. O sea, yo creo que están muy relacionados. Bueno, a ver, voy a pasaros la palabra, que yo soy básicamente el que ordena esto y simplemente guía las opiniones, pero voy a hacer un pequeño inciso. Yo creo que está muy relacionado lo del hedonismo pop y el capitalismo. No sé qué pensáis vosotros. Sí. O sea, es cierto que el cuidado conlleva como una serie de peligros, ¿no? Pues cuando inicias cualquier tipo de relación, al final estás asumiendo una serie de peligros que puede suceder, ¿no? En plan, yo qué sé, si te propones el límite a un amigo tuyo, pues igual esa persona no te corresponde o esa persona un día decide pues que no quiere seguir más en tu vida, ¿no? Entonces conlleva una serie de peligros, no solo en pareja porque puedes cortar. Pero bueno, o sea, yo creo que también es cierto, y aquí, o sea, el problema de considerar el sacrificio como, o sea, siempre se ha ligado como el tema del sacrificio, como hay el sacrificio cristiano que te dice que te tienes que fustigar por la otra persona, pero en cuanto consideras la donación como algo en lo que tú no pierdes, porque tú al dar no estás perdiendo, porque al revés, o sea, tú al dar te enriqueces más aún, el sacrificio es esa donación, ¿no? Y yo creo que el punto no está en la vivencia o sea, en el cuidado en sí o el sacrificio en sí, sino en la vivencia que tú estás teniendo de esos cuidados o de ese sacrificio. Si lo estás viviendo como de una forma donde hay déficit, donde estás dejando parte de ti, ahí yo creo que habría que revisar, ¿no? Ahí habría que revisar cómo estás queriendo a esa persona. Igual la estás queriendo por encima de tus posibilidades o por encima de tus límites. Hay una cosa muy bonita que se llama el autocuidado también y que ha de estar presente, y que el autocuidado no es egoísmo. El autocuidado es ser consciente de que tú eres un sujeto con cuerpo, con mente, alma, lo que cada uno considere, ¿no? Y que eso requiere un cuidado propio para poder relacionarte con el mundo, ¿no? Para poder entrar en relación con otros sujetos. Entonces, el problema yo creo que en lo que veo es en la conciencia, el ser consciente de que tu autocuidado implica que tú tienes una serie de límites, que tú tienes una serie de también exigencias de autocuidado por las que no se puede pasar, y si tu vivencia de ese cuidado y de ese sacrificio es negativa, igual es que las estás pasando. O igual las está pasando la persona que tienes enfrente, ¿no? Lo cual también es, o sea, ha de ser revisable. Yo solo voy a reelaborar Miriam, que ha dicho todo, por lo menos no puedo aportar más. Lo fundamental me parece eso, lo del autocuidado y la idea de que donar no siempre es sacrificio, o cuando das no siempre te quitas, sino que a veces cuando das también te das a ti mismo. He cogido el Romeo y Julieta de Shakespeare, que hablando de amor quizás sea la obra más popular, y dice en un momento Julieta una cosa que a mí me pareció fascinante y que la tengo, solo tengo subrayado eso, el resto es como que va y luego... ¿no? Y si me permite, lo voy a leer, y no me he pedido permiso y así lo leo directamente. Dice Julieta: te di el mío, habla del juramento de amor, te di el mío antes de que me lo pidieras, y sin embargo, querría que todavía estuviera por dar. Y dice Romeo: ¿querrías retirarlo? ¿Para qué, amor mío? Y dice Julieta: solo para ser generosa y dártelo otra vez. Y sin embargo, solo deseo lo que tengo. Mi generosidad, y aquí es lo que decía Miriam, mi generosidad es ilimitada como el mar, y mi amor tan hondo como él, porque cuanto más te doy, más tengo, porque ambos son infinitos. Entonces a mí eso me parece precioso, la idea de que a veces cuando das, te das, que Julieta retiraría una y otra vez y volvería a hacer el juramento de amor, porque cuando lo hace no es un sacrificio para ella, sino que también es un goce para ella. Eso por un lado, a mí me parece que es un tema muy interesante del que rascar y dejar de ver el amor como sacrificio. Y el otro es el del autocuidado. Es obvio que cuidar no puede ser un imperativo moral que nos subordine al otro y que tengamos como todo el rato estar a las exigencias. Mira, lo he puesto antes con porcentajes, y con porcentajes se entiende bien. Si ella está al 10 y yo estoy al 10, quizá no tenemos las condiciones materiales o psicológicas o biológicas para ejercer un cuidado, y quizá ahí lo más responsable es dar un paso atrás, buscar ayuda en otras personas, de alguna otra forma. O sea que
tienes razón en la pregunta, que a veces cuidar es doloroso, pero a mí en ese caso yo no lo aceptaría críticamente, sino que diría, ¿por qué es doloroso en este caso? ¿Es que acaso tengo intereses? ¿Es que acaso no puedo psicológicamente soportar? ¿Qué está fallando en el espacio construido? Y a partir de ahí establecer un efecto beneficioso, que es lo que buscaría el cuidado. ¿Cómo podemos, los dos que estamos al 10%, pasar al 20%? No yo ponerme al 0 para que ya esté al 20%, claro. Claro, claro. Ese dolor como incluso una llave o una posibilidad para pasar a un mejor tipo de relación, sí, totalmente. En esta ambivalencia, no sé si queréis decir algo más en relación con este punto. Bueno, yo venía, como ha acabado la isla, iba a decir otra cosa. Me parecía exagerado leer a Romeo y Julieta y de las tentaciones, pero ya lo voy a decir. Lo del hedonismo, pupa, a mí me parece muy interesante porque en la isla, cuando ponen los cuernos y hacen las cosas que haríamos todos en el Caribe, todos los días borrachos de fiestas y sin conexión y con PCRs negativas, su justificación es todo el rato, no sé, es que hice lo que sentía, no me puedes culpar, que es este hedonismo de la justificación moral de hace todo el rato en lo que me hacía sentir bien. Y lo dice plenamente convencido, hice lo que sentía, nadie me puede echar nada en cara. Entonces estoy totalmente de acuerdo que es algo hiper instaurado. Y es que de verdad, si veis la isla, todas las hogueras son iguales. Hice lo que sentía, de verdad, pero no burlándose ni todo lo contrario, sino porque la justificación casi que yace en no poner barrera al placer y a los sentimientos de uno. Y la responsabilidad afectiva, pues ahí en Marte. Pues para otro día, mi pana. No sé qué es eso. ¿Se come? Sí. A mí todo el hedonismo de hice lo que sentía me hace gracia porque te estás comparando con un perro, literalmente. O sea, ¿qué pasa? Que si te pican los huevos te los tienes que rascar ahí en medio. Es que no sé. O sea, quiero decir, no tienes la capacidad de... Pero bueno, en relación con este tema de el dolor, el sacrificio, hay una pregunta de Marina Luc que me parece interesante, que ¿es posible que confluyan el amor y el odio? Os paso la palabra. Oh, Porque es wow. interesante. Este es interesante, ¿eh? Que Yo, confluyan. sí, yo quiero, o lo que me sale pensar, si soy sincero con Marina, no lo había pensado. O sea, me sale pensar que no. Me sale pensar que cómo va a estar una y la misma una cosa y la contraria, si asumimos el lugar común de que el amor y el odio son antagónicos, en la misma cosa. En mi experiencia personal, cuando he experimentado ese rechazo y ese querer, y ha sido más experiencias tóxicas, no sé si venían por parte del deseo y de un tipo de adicción rara ay, ahora esta cosa está mal, pero también me está jodiendo y odio porque me está jodiendo y a la vez quiero estar con esa persona porque me acuerdo de momentos buenos, pero me aporta cosas malas y eso me da rabia. Y yo creo que eso podía generar un efecto ilusorio de amor-odio, pero en mi caso, cuando paraba un poco a verlo, era simplemente una incapacidad para salir del bucle, una cierta dependencia y que era movida todo el rato por los recuerdos como decía Jorge Manrique, de que cualquier tiempo pasado fue mejor y ojalá volver a eso. Pero no me atrevería a decir que yo estaba generando un tipo... Porque yo creo que esta pregunta solo tiene sentido si entendemos el amor y el odio como sentimiento. Si puedo experimentar sentimiento de amor y sentimiento de odio a la vez. Pero si dejamos de entenderlo como amor y odio y pensamos en prácticas amorosas, es decir, yo tenía con esa persona una relación de amor, había un espacio de amor, obviamente no, obviamente no. ¿Sentía yo algo así como amor y algo así como odio? Pues yo imagino que sí, como puedes estar a veces cansado y alegre dependiendo del momento y casi dependiendo del pensamiento. Sentía amor cuando pensaba en los recuerdos, sentía odio casi cuando veía mi incapacidad para salir del bucle. Yo es que voy a suscribir las palabras de Javi porque no tengo mucho más que decir. O sea, entiendo que la pregunta viene como por la típica frase del amor al odio hay un paso, ¿no? Entonces, pero efectivamente, o sea, bueno, yo igual sería un poco más radical y diría no, o sea, no, no, o sea, no pueden confluir, pero porque creo que si confluyen, entonces hay o estás considerando o odio algo que no es odio o amor algo que no es amor. Entonces, pues eso, o sea, puedes amar a una persona y odiarla, pues igual te molesta algo, pero no estás odiando, ¿sabes? Y no te tiene, o sea, no te tiene que agradar todo lo que es esa persona. Igual hay un defecto de la persona a la que amas que dices, ¡ah! Mato a esta persona, pero no es un acto de odio, ¿sabes? Es como, no me agrada esto. O sea, yo creo que el odio es algo como mucho más fuerte y viceversa. Si hay un odio por algo que ha sucedido,
igual lo que sientes no es amor y es un deseo, es una atracción, es un anhelo, pero sí, lo demás suscribo lo que ha dicho Javi. A mí me parece interesante porque creo que en este ejemplo, a lo mejor si nosotros nos remitimos a las relaciones amorosas o de pareja, sí que parece más claro porque el ejemplo ahí nos lleva a la cabeza la relación tóxica, pero si sacas el ejemplo de los hermanos, esto ya es un mundo totalmente distinto. Porque anda de veces que yo no, con perdón de Dios, he odiado a mi hermana me ha odiado a mí. Pero claro, no sé qué se podría entender ahí por odio. Es que es eso. Si lo entiendes en el sentido radical, fundamental de tal, no. Si lo entiendes en te da muchísima rabia, te peleas muy fuerte con esa persona, sí. Deseas que desaparezca en ese instante, sí, pero luego no deseas que desaparezca en realidad. Entonces, claro, si lo entendemos como decía Javi de sentimientos, sí que puede haber ese río que va variando. Porque claro, las personas al final somos un conjunto de cambios constantes y entonces en un momento te odio, en un momento te quiero. Pero si el odio te come a ti y te anula y te hace ser menos y te hace ser incluso una especie de... Bueno, por lo que decías tú, con las relaciones tóxicas, que eres como una especie de añadido de la otra persona, que eres totalmente dependiente y que te estás haciendo mal constante, entonces en ese momento, a ver, no, o sea, eso no está bien, no está bien y no es que el amor implique sufrimiento, es que eso, seamos sinceros, o sea, ese es el problema de todo el romanticismo, ¿no? Que es demasiado literario, entonces, que no, coño, que hay que ser un poco más pragmáticos, joder, que no está bien, ya está, punto. No sé si Bravo. queréis añadir algo más en este punto. Aplauso a tu alegato final, únicamente. Dice Joan Calvin, ya en el siglo I, la tradición joánica, que me imagino que será de Juan, pensaba que el amor fraternal no nace del vínculo sanguíneo, sino del aire que compartimos al respirar. Me parece una metáfora de la hostia. Ay, qué bonito. No sé si Miriam sabrá la referencia porque Juan es el No sé si Miriam, que teólogo, es cristiana, y como todos los cristianos han leído toda la Biblia, ¿no? Y todas las referencias. Además, debemos de añadir que Juan es teólogo. Sí. Es que este señor Me gana. está muy en la Biblia. O sea, yo he leído cachos, pero esto ya es... Pues sí, yo creo que tiene mucha razón, porque al final esto podríamos ejemplificarlo con lo de los hermanos adoptados. Si un hermano está adoptado en Holanda y el otro en Camerún, puedes tener algún tipo de simpatía especial porque pienses que es tu hermano, pero no has compartido el mismo aire. Es que es eso, yo creo que al final en los hermanos adoptivos se ve. A mí, y por abrir un nuevo melón, que no ha salido mucho, pero voy a rajarlo a ver cuánto zumo sale, me parece interesante el tema de la familia y entender la familia como propiedad biológica. O sea, yo casi desde los 18 me he relacionado de forma no monógama, y uno de los comentarios un poco, bueno, yo no sé si me va a escuchar esto mi padre o mi madre, pero bueno, que decían era como, yo creo que a veces lo veían como cosas de chavales, ¿no? Sí. Bueno, ya está como, ya se le pasará, bueno, cuando tenga que sentar una familia. Y a mí una de las cosas que ahora me preocupan es cómo llegar yo a formar una familia sin caer en la familia nuclear. Cómo haber pasado y tanto tiempo haber puesto el cuerpo para visibilizar o habitar otros mundos posibles en la forma de relacionarnos, para ahora caer, romper la propiedad en la pareja, para ahora irme a la propiedad biológica. No, este es mi hijo, tú no le puedes decir nada, es que es mío porque como tiene mi semen, es algo que me preocupa bastante. Y en este sentido me parece muy ligar, igual que ligamos con la amistad, la crítica al amor romántico, ligarlo con la crítica a la familia, que para mí es una institución, la gran institución en crisis de los últimos 50 años, y ya hay más divorcios que matrimonios. Y me preocupa mucho una cosa, porque esta crisis va a hacer que cambie el modelo que ya está cambiando. Cualquiera que tenga dos ojos sabe que la familia nuclear con papá, mamá y 3 hermanos es ya lo minoritario. A donde estamos derivando casi que es por la quiebra del modelo, es decir, a los divorcios, pues cuando se divorcian tienen otras parejas, así que estamos yendo a crianzas compartidas por falta de amor, casi que por rupturas. Y a mí me encantaría torcer el rumbo hacia el otro lado, ir hacia la crianza compartida por exceso de amor, es decir, no serían mis hijos, crío a estos niños con 1, 2, 3 o 4 personas más, no porque las circunstancias de ruptura me obliguen, porque lo tuve con una persona y ya no es mi pareja, sino porque lo decidimos y decidimos establecer familias más extensas. No sé cuánto, yo creo que es mucho más minoritario esto, pero a mí me parece un tema fundamental el de ligar la familia con la crítica al amor romántico. Yo no lo tengo tan claro.
De hecho, esta reflexión también, bueno, aparte con Javi, la hice este cuatri leyendo La República, que hay una parte en la que el, como la clase de los guardianes es una clase que no tiene propiedades privadas e incluso esas propiedades privadas pasan porque no tienes mujer ni niños, que obviamente se entiende desde el hombre. Eh, y, o sea, yo no tengo tan claro que mi solución sea como esa deriva, sino para mí es más bien como extender la familia nuclear a, pues, o sea, la típica imagen de familia en el pueblo, ¿no? Que es, o sea, en el pueblo se conocen todos con todos, porque además mi tía segunda, mi tía abuela tercera, o sea, como potenciar otra vez este modelo que, o sea, básicamente es muy parecido a lo que plantea Javi, pero en otros términos, pero básicamente la solución sigue siendo colectivizar la crianza y no centralizarlo solo en madre, padre, 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 madre, madre, lo que sea, de una forma como jerárquica y de una forma como súper individualista, porque al final lo que ha sucedido en la sociedad es que hemos pasado de considerar el individualismo como uno a que la pareja o la familia se convierta en uno y ese es el nuevo individualismo, ¿no? Entonces, para mí la solución pasa por colectivizar y por agrandar como esa familia nuclear, pero para mí volviendo atrás, ¿sabes? En plan, cómo se vivía pues en los pueblos. Para mí ese es el modelo idóneo. Es verdad que, o sea, lo que plantea Javi me parece súper guay, me parece complicado en el sistema en el que habitamos, ¿no? Me parece, o sea, más, o sea, o cuando me lo planteo, me parece como un modelo, eh, como eso, bastante deseable, pero complicado de realizar como en el sistema en el que vivimos, pues, que no sé si es posible salir en esos términos. Totalmente. O sea, yo creo que la crianza de los pueblos, que al final está muy determinada, o no tanto de los pueblos, sino también incluso de los barrios más Mm, antiguos de los años 60 70 en el que, bueno, tú vivías con tu madre, a lo mejor vivía tu abuela contigo, luego estabas todo el día en casa de tu tío, pero claro, eso sí, también, volviendo a lo que dice Javi, se basa en el concepto biológico, porque claro, tú Exacto. cuidas de los hijos de tu hermano, no cuidas de los hijos de tu vecino, aunque bueno, eso a veces se da, pero en un nivel mucho más, mucho menor, a lo mejor sería incluso un volver atrás, pero un volver atrás en el sentido de barrios, en el de colectividad familiares, pero en vez de familias biológicas, sino familias de barrio, mm, de territorio, puede ser, puede ser. Es, sí, se plantean como bastantes vertientes o posibilidades ahí, que yo creo que son interesantes y al final tú tienes un padre y una madre y a lo mejor el hecho de incluso es nocivo para los propios padres, porque siempre se habla de los hijos, pero a lo mejor incluso es nocivo para los propios padres es el ser únicos y exclusivos eh, líderes de tu crianza. No sé si lo he expresado bien, mm, en el sentido de que a lo mejor es sí. demasiada responsabilidad para una sola Claro, persona el educar a, ¿Es tan a fácil cagarla? un niño. Es que es una locura. O ¿Verdad? sea, se puede morir en cualquier momento. Si no lo educas bien, desarrolla un trauma y si desarrolla un trauma luego se vuelve loco y mata a 10 Sí, personas sí. en el metro. No sé. Es muy No, sí, sí, complicado. Yo sí. lo veo complicado como padre solo criar al hijo. Yo creo que eso ha sido incluso una de las causas de tantos divorcios y tantos problemas. Puede ser, ¿eh? Mm. sí. A veces me pregunto yo este anhelo que hay entre personas que escucho a mi alrededor de querer tener un hijo por ver a alguien con sus ojos o sus genes. No sé qué tipo de subordinación hay del hijo a algo de mi propiedad hasta ese punto, que es casi una copia imperfecta mía. No sé qué tipo de psicología narcisista opera ahí para decir, quiero tener otra persona que en realidad la quiero tener y quiero que exista simplemente para que me recuerde todo el rato que viene de mí. No, no sé muy bien lo que opera. Bueno, yo solo por recoger lo de Miriam, creo que estamos súper a favor en que la solución siempre es colectivizar y pensar formas más comunitarias, aunque bueno, como tú señalabas, para mí es importante romper con el lazo biológico y que la fuera de la familia y el adentro no venga dado por la biología, sino por otro tipo de causas. ¿Quieres añadir algo más, Miriam? Paso a la siguiente Mm, cuestión. sí, siguiente. Vale. Dice Adri Acao. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Adri.
¿Qué opináis del tipo de relaciones que se muestran en la literatura chick lit? 50 sombras de Grey, los libros de Elizabeth Benavent, etcétera. ¿Dibujan un tipo de relaciones amorosas alejadas de un amor sano? O sea, yo si queréis hago una pequeña introducción de lo que yo opino de esto, porque la he leído antes, así haciendo un poco de trampa. Creo que me parece que son una consecuencia muy parecida, por ejemplo, a los divorcios del amor monógamo y de que ese modelo en crisis, porque realmente son escapadas, pero son escapadas en el sentido de que alguien está muy cansado, por ejemplo, del modelo productivo actual y se pica heroína, ¿sabes? En el mismo sentido. Entonces, Hmm. recurres a medidas como muy extremas, muy tóxicas, para intentar escapar de algo que es nocivo. No sé qué pensáis vosotros. Abigail. Nada, o sea, yo iba a decir que no he leído ninguno de esos libros, pero sí que es verdad que, bueno, estuve trabajando en Penguin Random House, que es la editorial que publicó a Benavent, y en concreto en el sello de Suma, que es el sello que publica a Benavent. Y, y ya, o sea, eso era como muy observable, ¿no? Como en la literatura, sobre todo infantil juvenil, publicaba como el mismo tipo de literatura, ¿no? Y era como, pues eso, chico conocía a chica, relaciones como megatóxicas, amor como súper envolvente y etcétera. Yo creo que, o sea, para mí esto es como el poner el ejemplo de Tinder, ¿no? O sea, Tinder mercantiliza las relaciones. No, las relaciones están mercantilizadas. Lo único que Tinder es un espejo de lo que tenemos, ¿no? Igual lo reproduce, lo sigue reproduciendo, ¿no? En plan, le da como más potencia, pero no, ahora de repente las relaciones no se han mercantilizado, o sea, ahora no, de repente no estamos consumiendo cuerpos porque exista Tinder, no, se consumían antes y el mercado ha visto ahí un huequecito y ha dicho, ¿qué hacemos aquí? Suspicious. Claro, en plan, este hueco me gusta. Entonces, pues a mí me parece que sucede igual con la literatura, ¿no? La literatura no nos está creando como el tipo de relaciones que habitamos, sino que es reflejo y representa las relaciones que se habitan o los modelos ideales que se piensa que los niños están, o los niños, los adolescentes, pueden estar solicitando por una serie de imaginario creado de antes, y eso obviamente sigue reproduciendo. O sea, es como una especie como de círculo vicioso así en forma de bucle que, pues, que no para. Yo tampoco he leído, no sé si lo más honesto por eso sería callarme, pero como estamos un poco en amigos, voy a hacer lo que hacen muchas de los filósofos, que es hablar, pero voy un poco de cara y digo que no he leído nada sobre el tema, más o menos de los clichés, trailers de pelis y cosas así que no me deberían poder permitir hablar de esto. Pero un poco a mí lo que siempre me sugiere este tema es analizarlo como, dice Miriam, de una forma política. Es decir, esto tiene un cierto interés o reproduce un cierto discurso que encaja muy bien con la estructura política que tenemos. Eso por un lado. Luego, por otro lado, a mí me gustó mucho la lectura que hizo Zizek de V de Vendetta. Él lo que lee es que dice que esta película funciona siempre para dar la opción de cambio. Cuando la ves, la gente es así muy progresista, como, oh, esta peli está genial, esta peli tal, y empiezan a fantasear con que el cambio es posible, pero en realidad es un arma de doble filo, porque V de Vendetta acaba justo en el momento en que se destruye el Parlamento. Ni siquiera da una alternativa. V de Vendetta literalmente hincha las cabezas con que pueda haber un cambio, pero no da ninguna idea de cambio. Entonces mantiene la esperanza de que este sistema no es opresivo y se puede caer, pero no nada más. A mí esta literatura me parece parecido, se aprovecha de la crisis que hay del amor romántico y de la insatisfacción que muchas parejas experimentan, mantienen un anhelo de cambio, pero parece que la estructura y la alternativa que representan es irreal porque profundizan en la misma estructura que está haciendo la insatisfacción. Y no proponen ningún modelo alternativo, entonces me parecen muy del estilo de V de Vendetta. Aún así, cuando veo, no sé si esto se repite, ya me lo diréis o que nos lo diga, creo que era Adrián el que ha preguntado, si en 50 sombras de Grey hay una clara dominación, ¿no? O sea, la relación Creo que sí. se caracteriza por una dominación. Pienso mucho en Deleuze y la lectura que hace Spinoza. ¿Qué pasa para que alguien quiera ser dominado? ¿Cómo desear ser dominado? No sé mucho, eso me fascina el tema y no entiendo cómo, en vez de desear la emancipación, puedes desear ser dominado. No tengo Bueno, respuesta, pero me fascina. la movida es que en 50 sombras de Grey entra como, o sea, la dominación entra a través del sexo.
Entonces yo creo que ahí sí que es un poco diferente porque ahí se juegan como roles, ¿no? Pero Como si fuera una especie de ficción. imagino que luego y sin verlo, esa dominación se trasladará a la relación y la chica será la que, el chico será el que tenga el rol activo y marcará los tiempos, ¿no? No lo sé, pero... O sea, lo que iba a decir, como que lo novedoso o lo que puede plantear esta película, eh, como lo plantea a través del sexo, por eso igual sí que como crea esta duda o este planteamiento, ¿no? Porque si se viese como de forma clara solo a través de la relación, igual no lo plantearía porque sería como la misma estructura repetida. En plan, no es nada novedoso, es la Ya. misma relación de dominación que hemos visto en toda la vida en la historia del cine o de las series. Yo creo que el esquema que plantea Javi, que es interesante de por qué alguien querría ser dominado, que al final es una relación tóxica, básicamente, yo creo que tiene mucha relación con el sexo, recogiendo lo que ha dicho Miriam, porque es un poco el principio de placer, ¿no? Como de que tú encontrarías solo placer en la otra persona, que tienes una necesidad del otro que te lleva a sacrificar una serie de cosas que son tuyas. Yo he leído un capítulo de 50 sombras de Grey, así tú como experto de 50 sombras de Grey. No, me leí un capítulo porque, nada, una historia. Voy a contar una anécdota muy pequeña. Tenía un colega que tenía un canal de YouTube y el día que se estrenó la película fuimos a entrevistar a señoras que salían del cine. Entonces yo me leí un capítulo que no pude leerme más, es que es horroroso, te lo juro. Pero no horroroso de las ideas, eso me da un poco igual a mí. Yo puedo leer un libro de un autor nazi y me da igual, si está bien escrito, ¿sabes? Puedo no estar de acuerdo con él, pero que está bien escrito. Pero es que está muy mal escrito. O sea, muy mal escrito, ¿sabes? O sea, se nota mucho que es una señora que no ha escrito nunca nada, que no ha leído muchas cosas. Además de que está escrito en presente, que me parece bastante curioso. Pero recogiendo este tema, yo creo que básicamente hemos recorrido un poco lo que sería la respuesta, que es esta proyección, esta dependencia, que son eso, respuestas negativas. A mí tú hablabas de V de Vendetta, a mí también me recuerda, por ejemplo, al Club de la Lucha, aunque yo creo que el Club de la Lucha es un poco irónica incluso con su propia postura. Porque yo creo que el Club de la Lucha se plantea como reivindicativa, pero sabiendo perfectamente que es una peli de Hollywood, ¿sabes? Pero básicamente está en el mismo punto, ¿no? Que hablan de escaparse de la relación monógama o de la relación... Porque claro, no es más de la relación que tienes tú, persona, señora mayor que tal, del mismo modo que en los videoclips o los anuncios de cerveza de América de los 80 que siempre salen los Simpsons, se plantea al hombre la salida de su relación, no monógama, sino de su relación concreta, pero claro, no es un escaparse del marco, es un escaparse de la concreción, pero esa concreción tiene una causa más grande, ¿sabes? Yo creo. Es decir, básicamente te están dando más cuerda para que sigas en lo mismo, pero te están diciendo que la solución es la misma, que la solución es fumar cigarros mentolados. O sea, Exacto. es la movida que yo decía al principio, es como, no, esto es el sistema alternativo. No, no, hermano, eso es lo que siempre hemos llamado rollo, ¿sabes? En plan, o sea, le has puesto como, le has cambiado como el paquete, ¿sabes? Pero dentro está lo mismo y en eso no consiste, en plan, no consiste en que lo maquilles y lo Ya, decores, sino que cambie toda la estructura por dentro, ¿sabes? O sea, si la movida es la estructura, ya. no, No los no el decorado de fenómenos, fuera. claro. Mm. Totalmente. Vale, pues Joan Calvin dice, espera, que se me ha ido para arriba. Vale. Si entendemos el odio, recogiendo la pregunta anterior, como algo cuya última consecuencia es matar a alguien, yo creo que más allá de amores ideales, si hay un desborde desde la dominación en la sexualidad. Espera, que cuando pregunta la gente se me va para abajo. Si entendemos el odio como algo cuya última consecuencia es matar a alguien, yo creo que más allá de amores ideales, sí hay un desborde desde la dominación en la sexualidad amorosa hacia los deseos homicidas. Muy turbio, pero sí hay mucha tela que cortar ahí. Totalmente, yo creo que tiene muchísima relación. Y comenta Marina Luke, Josh Bataille, que creo que tiene un libro que se llama Las lágrimas de Eros o algo así, que Oh, habla un poco de amor y odio y tal. Y entonces yo creo que sí, que el sexo tiene un poco impulso agresivo, homicida, ¿no? Unamuno habla en el sentimiento trágico de la vida, de ese extraño sentimiento que impulsa a dos seres a juntar las vísceras. Además lo dice como muy crudo, muy bruto, Mm. como es Unamuno, ¿no? Muy puro. No sé qué opináis de esto de la relación entre sexo, dominación y odio. Aquí por comentarlo un poco. no sé, yo
yo es que follaré muy tranquilo, pero no tengo, no sé, no sé dónde encuadrar esto. O sea, es verdad que entiendo que a veces hay pasional y que entonces se desborda cierta violencia, pienso en violencia mínima, de cachetes o lo que hemos normalizado casi por culpa del porno y la violencia del porno, pero nunca he experimentado ese deseo, es que no, créeme que no lo sabría entender, casi de hecho que mi proceso sexual ha sido el contrario, que ha sido ir derivando hacia espacios sexuales más tranquilos, pausados, donde empezaba a entrar la risa, donde empezaba a entrar otro tipo de menos lineales, menos rap, no sé, yo por eso digo que no sabría responder porque no lo he podido vivir, así que me encantaría leer el libro que recomiendan, me encantaría leerlo. A mí sí que me puede resultar como un poco problemático, me puede resultar, fijaos que poco me mojo, como un poco problemático el tema de la violencia en el sexo, ¿no? En plan, pues hablando en plan de BDSM, ¿no? Que es como la agresividad en el sexo, pues las prácticas de BDSM las recoge. Entiendo que si vivimos el sexo a veces como eh, algo como que crea como una especie de ficción, como acordándonos de que detrás de esa ficción pues están dos personas que no están actuando tampoco, o sea, que lo vivencian en primera persona y que les interesa eh, en su vida de día a día. Entiendo, por ejemplo, lo que decía antes, ¿no? Lo de los juegos de roles, de dominancia, ¿no? Pues que si en tu vida igual eh, eh, eres una persona dominada, igual como que a través del sexo como que te expresas en un rol como más dominante y es ahí donde se equilibra un poco, ¿no? Los roles en tu vida. Más allá de eso, me resulta un poco complicado entender cómo se conjuga la violencia dentro del sexo de una forma deseable, quitando pues estas expresiones un poco más de dominancia que se pueden traducir en pues eso, pues que a alguien le ponga cachondo que le aprieten un poco más del cuello. Pues no hasta niveles de matarle, entiendo, aunque para filias pues pero o que le den un cachete o lo que sea. El caso es que yo me llego a plantear que si la violencia es algo que te crea atracción y atracción sexual como muy grande y te crea como ese clímax, pues igual te lo tienes que mirar, no sé. Psicólogo, ¿no? Psicólogo. No lo sé, o sea, no quiero ser nazi, pero esto es como, estos son mis sentires sobre ese tema. Entiendo que haya gente que lo viva que lo pueda vivir igual, no sé, de forma sana. Si es Yo consensuado, como ha quedado a lo largo de toda la entrevista, que soy bastante antiesencialista y me cuesta postular cualquier tipo de sustancia, de sujeto tal. Entonces, yo entiendo que esos problemas pueden nacer cuando vemos que hay cierta... quiero entenderlo, lo estoy pensando ahora, que cuando me dejo llevar aparece cierto impulso de dominación y que la interpretación un poco rápida puede ser, bueno, en el sexo te desinhibes y aparece ese pulso interno. Y de ahí pues empiezan a jugar con la idea de que quizá hay un poco de maldad, de dominación dentro de la naturaleza humana. Pero en cuanto quitamos esta postulación de la naturaleza humana como un ser que está ahí y entendemos que nos constituimos en la sociedad, yo leería las cosas que pasan en el sexo como algo político y como que la dominación y los actos que somos y cómo nos comportamos no vienen por ningún tipo de naturaleza humana, porque tampoco sé qué gen adenina, tirosina, guanina codifica la violencia, ¿no? Es tremendamente problemático y claro que no lo es. Y que quizás esta dominación viene por la sociedad en la que vivimos. Entonces, en vez de derivarlo como para el interior, yo lo derivaría por la sociedad. Yo creo que un punto interesante que es el que ha comentado Miriam del consenso, ¿no? Al final, si les da placer a las dos personas, también es que es complicado porque entre el placer y el fetiche, la filia, la obsesión, hay como diferencias simplemente graduales, pero no esenciales. Entonces, yo creo que al final, a lo mejor si hablamos en vez de violencia, hablamos de fuerza o de... Claro, cuando tú coges el cuello, se puede entender violencia en un sentido muy general.
pero a lo mejor violencia sería hacer a alguien algo que no quiere, si lo entendemos en ese sentido, sería algo que no se debería hacer en el sexo, pero en el sentido de expresión de fuerza yo creo que sí que hay una relación ahí en el sexo, básicamente, o sea, si a ti te atrae, por ejemplo, que alguien te coja así, te ponga encima de la mesa, ¿sabes? Como, no sé, estas cosas, yo creo que no hay tanto a lo mejor una filia o una necesidad de expresar unos roles de dominación en los que estás inmersos como, no sé, es una relación... Uy, Miriam Se ha se ha ido, ido, se ha no, ido. ha dicho, bueno, pues si no le gusta, no. Me voy. Mucho- Bueno, pues seguimos nosotros mientras tanto, Ujú. espero que se una ahora en poco. Básicamente yo creo que la fuerza sí que puede estar implicada en el sexo y que no tiene por qué ser algo nocivo, algo negativo. Por retomarlo, un poco el presupuesto implícito que creo que hay detrás de eso es que uno es transparente a sí mismo y que Ya, las emociones y el placer de uno son aproblemáticos y que si yo siento placer yo lo conozco bien, ya, pero podríamos pensar con el término marxista de la falsa conciencia. Es que mi abuela realmente quiere ella, cuando vamos a su casa, quitar ella la mesa y hacer las cosas y diría que lo hace por placer y diría que ella de verdad quiere. Y yo creo que es muy fácil darnos cuenta que en realidad esa lectura de sí misma está condicionada por una estructura ya. social y que no siempre somos transparentes a nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, como eso me parece problemático, me imagino a alguien en la carretera dando latigazos a una persona y los dos diciendo no, si lo, que tal, además me parece tremendamente liberal, que se basa en el contrato, si lo hemos pactado, da igual las prácticas aunque sean inmorales y no, porque es un contrato de dos sujetos libres. No sé, como no sé cuánto de libres somos y como no sé Mm. hasta qué punto somos capaces de identificar y leer bien nuestro placer, me genera problemas. Miruchi, ¿qué pasa? Hola. Ah, que mi ordenador ha petado. ¿Qué pasa? ¿Que te hemos perdido ahí un instante? Sí, no, ya estoy. Ya Vale, estoy. perfecto, perfecto. Sí, totalmente, puede ser lo de la investigación de la falsa conciencia. El problema es que, claro, como es una falsa conciencia, se puede tomar como petición de principio, ¿no? Es decir, si es una falsa conciencia, el que es una falsa conciencia, ¿sabes? Es complicado. A No, ver, yo creo a ver. que, en el sentido de, si es, a lo mejor es una falsa conciencia el que yo esté sospechando de que estoy haciendo estas prácticas, ¿sabes? No sé si me explico. Claro, pero. Claro, sí, 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 También es verdad que a lo mejor estamos pensando en casos muy extremos de violencia. sí, sí. Entonces, ya, no sé, si es verdad que todo está embebido por las condiciones sociales y que se determina. Y es que es verdad. Es que es verdad, no, no sé qué decir. No sé si tenéis algo más que añadir de esta cuestión. Vale, pues voy a pasar a. Estaría bien, Sí, Miruchi, que tú dijeras algo no habiendo estado. Que dijeras, Ya, sí, bueno, lo que dijo Javi, ¿no? estoy de acuerdo con lo que oíste. estoy de acuerdo con todo. Es metafísicamente imposible, como dijo Sí. Rajoy. Eh, Me encanta este hombre. Dice Steve K. Hablaba antes Miriam de Fromm. En El miedo a la libertad, el autor hablaba de que los roles de dominación que tienen lugar en el sexo pueden reproducirse para la inversa fuera de él. ¿Qué opináis? Bueno, básicamente creo que esto es un poco lo que hemos comentado ahora mismo. Y luego dice Adri, dice, sobre el deseo de ser dominado de que habla Javi, me parece que Judith Butler llega a comentar en mecanismos psíquicos del poder que el sujeto llega a tener cierto deseo de estar subordinado al poder al tenerlo tan interiorizado. Claro, la interiorización del rol de poder. ¿Cómo ha dicho que se llama? Mecanismos psíquicos del poder. Me lo voy a apuntar. Vale, yo creo que dice Juan, dice, es una violencia incluso caníbal, te comerías al otro, el miedo a la muerte y el deseo erótico van muy unidos. Cuenta la leyenda que los bombardeos en las guerras mundiales 9 meses después nacieron a miles. Me imagino que dice que durante los bombardeos mucha gente debió de tener relaciones sexuales. Yo he escuchado un Joder, qué ejemplo. ganas, ¿eh? Qué Sí. ganas. Yo he escuchado una historia de un teatro que era como súper agresivo y que la gente no sé por qué se empezó a acostarse a follar entre ellos en medio del teatro. No sé. Unas ¿Y relaciones por, muy raras. ¿Y por qué no hay esos teatros en Madrid? Me pregunto yo. En el metro, ¿no? El nuevo ministerio. Joder, yo me lo imaginaría, ¿eh? Eso es una violencia extrema. Vale, para concluir, para cerrar ya el podcast, porque son las 12 y me imagino que la gente honrada y de buena familia tiene que trabajar el lunes. Os quería preguntar, vosotros, las relaciones poliamorosas,
¿las veis viables en una sociedad capitalista? Digo, viables en el sentido de que se extiendan y se generalicen, porque yo voy a poner un ejemplo muy concreto. Imaginad que estáis en una relación poliamorosa y tenéis hijos. Entonces, imaginaos que os divorciáis de uno de ellos, o que os separáis. O que os separáis de los cuatro, que sois cuatro, y os separáis cada uno, vais a casas distintas. ¿Los hijos tienen que ir cada semana a una casa o cómo es eso? Sé que es un problema que parece súper burdo, pero sería casi como la institucionalización o generalización del asunto poliamoroso en la sociedad actual. No sé qué pensáis. Si hay que cambiar el modelo, si hay que hacer algo. ¿Quieres tú primero, Miriam? Pues yo preferiría que te expresases porque tú eres el que tienes una práctica poliamorosa y me parecería un poco feo hablar de... Voy a hablar yo de Dios. O sea, yo creo que hay una cosa que es obvia, que es que cualquiera que intente tener una práctica de amor no monógamo se encuentra con que es difícil, es jodido, hay que enfrentar muchas cosas y que encima están institucionalizadas otras prácticas, así que claro que hay un montón de problemas. ¿Quiere decir esto que no se puede pensar otra cosa? Para nada, quiere decir simplemente que estamos andando por los márgenes. En cuanto rastreamos el amor en la historia, vemos todo lo que ha cambiado, las mutaciones que ha habido y los enormes giros que ha dado, y es difícil apostar porque se quede igual. O sea, en este sentido, las dificultades no muestran su inviabilidad, sino su incompatibilidad con el sistema o la tensión que genera. En la medida en que seamos de soportar esa tensión, en la medida en que seamos capaces de plantar flores en las grietas, podrán anidar otros mundos posibles de amor y podremos dirigir un poco la deriva de forma consciente en vez de dejarnos llevar por los divorcios, las rupturas, el consumo rápido de cuerpos y ese tipo. Entonces, problemas pragmáticos hay muchísimos y yo te digo desde, bueno, no sé cómo celebrar, con quién celebras el cumple, con quién vas a Nochevieja, presentas el libro y con quién vas, cualquier mierda. Claro que hay, pero vamos, que lo mismo que los mismos problemas que plantearían en los 80 cuando se divorcian y se casan otra vez, bueno, ¿y qué harán con los hijos? Es decir, a veces no podemos imaginarnos el mundo que viene porque justamente no ha venido. Lo que nosotros somos los últimos románticos, que después de nosotros no haya más. Luego ya que se creen los mundos, pero vamos, para mí el objetivo es plantar semillas en la grieta. Joder, me parece muy bonita la metáfora, joder. Creo que estaba sonando el reloj de Miriam. Sí. No, justo las 12. Era Dios dándome la razón. ¿Qué Efectivamente. opinas, Miriam? Yo en este sentido me parece así como una pareja así un poco pop que yo creo que conocerá gente, Luna de Miguel, que tiene una relación poliamorosa con Ernesto y que además tiene un hijo con otra persona y sigue teniendo como... bueno, no se sabe muy bien, bueno, o yo no estoy muy enterada de qué tipo de relación tiene con su... Inventa. No estoy muy segura de qué relación tiene con su exmarido, pero creo que es como una especie de relación como de amistad súper guay. Bueno, no lo sé. En fin. Pero en este sentido, pues ella plantea, ¿no? Pues los problemas que puede tener la crianza colectiva o todo este tipo de circunstancias que planteabas, ¿no? O sea, estoy súper de acuerdo en lo que dice Javi, ¿no? Que sea difícil no quiere decir que sea imposible, simplemente quiere decir que no hay modelos, no hay, o sea, no hay como referencias, ¿no? Que seguir. Que también, por otra parte, si lo piensas de esa forma, pues para referencias que tenemos de las parejas monógamas, pues mejor no tener, ¿no? También. Retweet. En plan, pero bueno, o sea, en ese sentido yo sí que soy como un poco más pesimista y es que, o sea, sí que como planteo soy consciente de las dificultades que hay en una sociedad capitalista, individualista, que hasta la planificación de la ciudad está planificada o está estructurada para un mundo individualista, ¿no? Cómo están estructurados los bloques de los edificios, ya que ya no hay como esas plazas en las ciudades donde se congrega todo el mundo, ¿no? Entonces, me parece bastante jodido, Eso no quiere decir que sea imposible y que también, o sea, yo vuelvo a lo de antes, que derribar como el sistema monógamo tampoco quiere decir tener que exponerte de forma como violenta a este tipo de dificultades si tú no sientes como que tu cuerpo las pueda soportar, ¿no? O sea, derribar el sistema monógamo es estos valores de los que hablamos al principio
y construir colectividad desde otra forma, ¿no? ¿Queréis añadir algo más? ¿Quieres añadir algo más, Javi? Súper de acuerdo, nada más. Que ha sido un placer y que me ha encantado y las preguntas me han parecido súper interesantes las que hacían en el chat. Está muy bien, está muy guay. ¿Quieres algo para concluir, Miriam? No, no. Simplemente bueno, es lo que los dos libros así que he dicho, así que yo he leído y que para mí me parecen de bastante referencia. Y nada, que cuando quieras que volvemos aquí a hablar de lo que ya. Vale, genial. Yo volveré a llamar. Así podemos seguir hablando de estos temas que son súper interesantes. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado. El próximo voy a hacer un poco de spam de mi propio canal. Yo subo directos los miércoles, los viernes y los domingos. Los domingos con Peña. Creo que el domingo ya lo tengo medio planeado, pero nunca lo digo, que da mala suerte. Y repito, muchísimas gracias a Javi y a Miriam por haber estado aquí hablando. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Y si podéis seguirme en Twitch, me hacéis un favorazo de la hostia. Mañana en principio va a estar subido este directo recortadito por los principios final en YouTube. Así que si queréis verlo editado, lo tenéis ahí. Muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo día. Chao. Un abrazo. Alberto. Chao.